Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta plática nuevamente con el Instituto Crisol. En esta ocasión vamos a platicar sobre la especialización de terapia sistémica individual. Nos acompañan Juan Antonio Zorrilla, expresidente de la Asociación de Terapia Familiar y docente actualmente en Crisol, y también el doctor Javier Vicencio, quien es psiquiatra y terapeuta familiar y además es director del Instituto Crisol. Bienvenidos. Muy bien, Muchas gracias, Julieta. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué muy bueno, tal? ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. ¿Cómo te está tomando este clima invernal aquí en la Ciudad de México? Pues Estamos nublados, lloviendo, con frío. llovió recién y entonces empecé a recuperar mis vestimentas británicas, ¿entiendes tú? Para que el tiempo que estaba en Inglaterra tenía que usar cosas de este tipo y entonces de repente por ahí las tengo. Y ahora ya me siento como si estuviera en Londres de nuevo. Así es. Javier, ¿cuándo llegas a la Ciudad de México, Javier? Entiendo que estabas en Londres o, bueno, no sé cómo está esto, pero ¿en qué año llegas a la Bueno, Ciudad de México? tienes razón, yo estuve en Londres desde el 75 al 79. Y estando allá me formé como psiquiatra porque ya era médico en Chile y también como terapeuta, primero psicoanalítico y después terapeuta familiar. Y llegué a México el 79, a mediados, fines del 79. Ujú. Entonces ya habías hecho una formación en terapia familiar Claro. allá en Inglaterra, ¿no? De hecho, Ujú. fui miembro de la primera generación del Instituto de Terapia Familiar de Londres, ¿no? Ahí donde hice la primera formación en esto que yo siempre consideré que era una formación continua, ¿no? Porque veía que era parte de un movimiento que iba a continuamente evolucionar, como así fue. Y entre otras cosas, la Avenida México tenía que ver con la posibilidad de estar más cerca de Estados Unidos, porque la figura más importante de la terapia familiar entonces era Salvador Minuchin. Y eso me permitió ir a Filadelfia un par de veces a estar con Minuchin y ver qué es lo que hacía en ese tiempo como terapeuta familiar, cuando él decía que realmente la única manera de atender en la terapia era con la familia completa, ¿no? Eh, Ujú. por lo tanto, desde ahí, el nombre de la terapia familiar quedó como para siempre. Así es. Sin embargo, yo hace unos años te escuché mencionar que, bueno, la terapia familiar es como un paraguas, o la Ujú. terapia sistémica más bien es como un paraguas donde están diferentes métodos, modelos, posiciones. ¿Te puedes explicar este fenómeno, Javier? Sin duda. Ujú. Bueno, como decía, yo creo que la terapia familiar se hizo muy importante como escuela y como modelo desde lo estructural de Minuchin. Pero desde luego que antes, con el trabajo en Palo Alto de Václavic y las diferentes gentes que empezaron a incluir lo sistémico en la terapia, aunque el modelo de Palo Alto no necesariamente veía a la familia, a veces veía a uno, veía a la persona que solicitaba la consulta, pero siempre teniendo en cuenta a la familia. El que realmente puso en prioridad a la familia fue Minuchin. Eh, y sin embargo, de ahí para adelante empezaron a haber distintas gentes que dijeron, bueno, es que si pensamos relacionalmente y sistémicamente, no tiene que estar necesariamente la familia frente a uno, sino que tiene que haber un terapeuta que piense sistémicamente para lograr incluir incluso a los que no están presentes en la sesión. Lo cual nos empezó a pasar cada vez con más frecuencia, de que no necesariamente eran las familias las que venían todas cuando había una consulta por algún problema, sino que pues o uno o muchas veces pedían terapia de pareja,
y la posibilidad de que una familia se movilizara a una terapia no era tan frecuente, menos todavía en la Ciudad de México teniendo las características que tiene, ¿no? Ujú, Eso fue en gran parte lo que permitió el que se evolucionara de la terapia familiar como tal a la terapia sistémica, ¿no? Que no necesariamente tenía que tener frente a toda la familia para hacer terapia. ujú. Claro que la terapia sistémica es como un Big Bang, ¿no? Que quizá comienza con el estudio de la familia, el paso de la terapia grupal de familia, ¿no? A Mm. la parte sistémica, sin embargo, a la familia la rebasa el movimiento sistémico. ¿Cómo ves ese movimiento en el tiempo y hacia en la actualidad? Y a propósito, digamos, de la presentación de la especialización en terapia individual sistémica que ofrece Crisol. O sea, ¿qué le está pasando a la sistémica hoy? Muy bien. Mira, muchas cosas. Lo primero yo diría es que el nombre que la terapia sistémica empezó también a adquirir como modalidad de tratamiento fue terapia conversacional, ¿no? Sin embargo, la terapia conversacional sistémica no es conversemos sobre cualquier cosa, sino que es conversar en función de preguntas que son preguntas relacionales, ¿no? Y ese cambio sobre hacer preguntas para lograr una conversación cambió completamente lo que se hacía antes, en que el terapeuta tenía que estar pensando continuamente en la intervención estratégica o estructural que habría que hacer para lograr un cambio. En el momento que, y esto fue en los 90, que se empezó a pensar en que la terapia tendría que ser conversacional. Entonces, claro, lo que pasa es que de repente el término conversacional se transformó en conversemos. Entonces, Ujú, de ahí la ujú, cosa no es conversemos un tanto sobre cualquier cosa cuando eso no tiene que ver con la idea de lo conversacional con respecto a la terapia sistémica. Y cuando se pasó a lo conversacional, desde luego que la técnica empezó a hacer una buena pregunta, ¿no? O buenas preguntas, que me permitieran que los propios integrantes de la familia, estuvieran o no presentes, respondieran alrededor de las relaciones que existían entre ellos. Y al responder sobre esas relaciones, era posible que uno planteara incluso preguntas sobre ¿y qué pasaría si esas relaciones cambiaran hacia tal y cual forma en el presente, en el futuro? O si es que pasara, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, ujú, las propias preguntas empezaron también a tener una característica de lograr perturbar, ¿no? La manera, primero en que la gente pensaba, que pensaba habitualmente sobre sí mismo, a pensar de que uno tenía que pensarse en relación con los otros, y particularmente con los otros que eran significativos, a partir, desde luego, de la familia, ¿no? Pero también podía ser a partir de grupos de pares, grupos de trabajo, etcétera, ¿no? ujú, Y eso yo creo que fue el cambio que se hizo en los 90. ujú. ¿Por qué en el presente de hoy estamos con mucha demanda de terapia individual? O sea, Ya. ¿qué ha pasado como en nuestras sociedades que hay una demanda alta por la terapia individual? En gran parte yo creo en que se ha perdido mucho de lo que es lo que diríamos lo comunitario, ¿no? Lo social, lo que implica el ser parte de, ¿no? Y por lo tanto una tendencia cada vez mayor al individualismo. ¿Mm? Ha sido, yo diría, el movimiento de los últimos 10 años, que tiende hacia el logro individual, ¿no? A través del esfuerzo personal,
para llegar a tener mayores logros personales, digamos, ¿no? Y eso, entre otras cosas, ha tenido como consecuencia el que las relaciones mismas sean relaciones mucho más temporales, ¿no? No son relaciones tan estables como antes, que duraban, incluso las de pareja, 10, 20 años. Ahora pueden durar, pues, una semana o menos. Ujú, Es decir, esta tendencia hacia lo individual ha llevado justamente a que las gentes que están viviendo desde ese individualismo se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que hago? ¿Mm? ujú. Javier, hace tiempo, por lo menos 2 años atrás, te vi preparando el contenido, te vi preparando esta especialización en terapia individual sistémica. ¿Por qué te tomó tiempo hacerlo o por qué te tomaste el tiempo Mm, haciéndolo? O sea, ¿cómo fue la preparación que tuviste de esta especialización? mm, A lo que voy es que no fue algo express en fast track. De verdad tienes, por lo menos de que yo vi, 2 años armando este programa. No sé si ya de tiempo atrás, pero te has tomado el tiempo para hacerlo bien. mm. Mm, Mira, no son 2 años, esto empecé a pensarlo desde el 2007. ujú, Desde el 2007 en que hicimos un practicum, como acostumbramos todos los años, en que nuestros invitados fueron Marcelo Pacman y John Schotter. Eh, ujú, John Schotter entonces era la persona más importante desde los que pensaban sobre lo sistémico y los diálogos, y particularmente la inclusión de la emoción y del cuerpo y del movimiento. ujú, Eh, el practicum lo llamé eh, terapia sobre el individuo y el cuerpo, ¿no? Y me acuerdo que Marcelo y Schotter me dijeron, ¿y por qué tú hablas de terapia individual cuando lo sistémico incluye lo individual e incluye el cuerpo? Pues les dije porque en verdad no existe nada que diga eso, ¿no? El que lo empezó a decir fue Gianfranco Cecchin, que planteó, bueno, es que lo sistémico en realidad no tendría que necesariamente estar enfocado a la familia, sino que si pensamos sistémicamente, debe estar enfocado en el terapeuta, que piense bien sistémicamente y logre hacer las conexiones para hacer preguntas que permitan que las personas empiecen a darse cuenta de sus propias conexiones. Y desde ese tiempo, Gianfranco, que estaba muy cerca de Marcelo y también de Schotter y también de Tom Andersen, ¿no? En Noruega, empezaron a plantear eso, ¿no? De que el tema era cómo pasar de lo que yo llamaba inicialmente conversacional hacia diálogos que incluyeran la emoción, el movimiento y el cuerpo, ¿no? Eh, y cómo el énfasis de la terapia sistémica había sido centralmente lo cognitivo y lo mental en las explicaciones que nos dábamos. Entonces me pareció que no era tan fácil lograr que incluso uno pudiera estar más atento a lo que decía la otra persona a través del cuerpo y a través de la emoción. ujú, Me pareció que era un camino que no se lograba así como así, particularmente en la medida que los terapeutas somos más mentales, por lo menos en lo sistémico, probablemente en la Gestalt o en el psicodrama son más emocionales, pero en lo sistémico somos más mentales que emocionales y corporales, ¿no? ujú, Entonces, eso desde luego que fue lo que me hizo ir acercándome a aquellos autores que empezaron a plantearse cómo incluir, en el fondo, dos temas, no solamente el cuerpo y las emociones, sino que también lo social y lo cultural ujú, bajo la influencia de White y Foucault, el darse cuenta de que no somos sujetos individuales, sino que estamos constituidos como sujetos sociales
en función de los discursos sociales que de alguna forma nos reclutan para ser de una determinada forma. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, la terapia sistémica se transformó en una terapia mucho más compleja, Ujú. ¿no? Eh, Ujú. y desde ahí, desde luego, se empezó a hablar sobre la complejidad y las terapias sistémicas. Ya. Entonces, a partir de ahí es que vas armando, conjuntando, hilando estas ideas hasta que, bueno, ya 2025, Ujú. 7 años después, tenemos por fin nuestro primera generación Ujú. de la especialización en terapia individual sistémica y cuáles serían como los objetivos. Bueno, Julieta, si pudiéramos, por favor, proyectar. O sea, ¿qué se pretende Ujú. con la especialización? ¿Mm? Ah, sí, conocer los marcos de referencia para el estudio del sujeto relacional, Ujú. que es ya más claramente a lo que estábamos comentando recién. Abordar la terapia individual sistémica desde la narrativa, lo dialógico y lo posmoderno. Eh, Proporcionar herramientas para el trabajo en terapia sistémica individual, abordando el sistema terapéutico, el sistema de creencias y el bagaje cultural. Y conocer las aportaciones de especialistas que hayan desarrollado modalidades propias para el abordaje de la terapia individual a nivel internacional. Ok. Em, Gracias, Julieta. Sí. ¿Y por qué es diferente esta Ujú. especialización de otras especializaciones que hay, digamos, en terapia individual? ¿Qué hace diferente a esta, Javier? Mira, yo me acuerdo que hemos comentado con distintos colegas algo que en la formación es bastante evidente, que resulta más fácil formar a terapeutas pensando primero en la familia como un sistema y qué hacer con la familia como un sistema. Lo cual no significa que sea fácil, ¿no? Pero por lo menos es más fácil de entender dónde está un problema que se podría abordar. Durante mucho tiempo pensé que en realidad las consultas más frecuentes para cualquier terapeuta familiar eran las consultas de pareja, ¿no? Y me quedó claro que hacer terapia de pareja era más difícil que hacer terapia de familiar, ¿no? En parte porque había una intensidad emocional a la cual había que no solamente contener, sino que dirigir hacia la posibilidad de que hubiera un cambio significativo, particularmente cuando habían conflictos crónicos. Y después dije, bueno, pero hay una cosa más difícil que la terapia de pareja, es la terapia individual, ¿no? Y la gente me decía, bueno, ¿y por qué es más difícil? ¿No? Les decía, mira, es más difícil porque tienes que hablar con un individuo, pero trayendo al resto de las personas significativas cuando no están. Tienes que traerlas a bordo, por decirlo así, ¿no? A personas que no están presentes, ¿no? Y eso requiere de una serie de habilidades técnicas y conceptuales que no son fáciles para alguien que comienza, ¿no? Es más difícil incluir en el escenario terapéutico a los fantasmas, si tú quieres, ¿no? De personas que son significativas pero que no están presentes, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso es lo que me ha llevado hacia, desde la terapia familiar, a hacer una especialización posterior en terapia de pareja. Y ahora es la primera vez que queremos hacer una especialización en terapia individual, ¿no? Partiendo de la base, sin embargo, que en la misma maestría en terapia familiar, en los últimos cuatrimestres hablamos de la terapia de pareja y hablamos de la terapia individual.
Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Nos Ya. quedamos con la impresión de que no es tan fácil poder hacerlo. Ujú. Por eso es que hemos pensado en focalizarnos en cómo hacerlo, para que los que egresen de ahí tengan la posibilidad de saber cómo hacer una terapia individual, sistémica. ¿Cuál es el contenido del programa? Quizás ahora sí Julieta nos lo Ujú. puede... Y entendiendo que Ujú, has comentado acerca de las prácticas narrativas, ujú, pero incluye también, por ahí lo vamos a proyectar. ¿Cómo te inspiraste, Javier, para hacer el programa? ujú. Ujú. Bueno, quizás a eso te suena lo de hace 2 años, porque para el último congreso de Relates en Guadalajara, ¿no? Yo hice justamente una presentación sobre la terapia individual sistémica, Ujú. ¿no? Eh, y lo hice de tal forma que planteé, como habitualmente lo hemos hecho, mapas de ruta para hacer la terapia. ¿Qué son los mapas de ruta? Bueno, antes hablábamos como que el tema del modelo de Crisol, que con el tiempo quise ir abandonándolo, porque de alguna forma la gente se queda con la idea de que es un modelo como estático, ¿no? Yo siempre lo pensé como un modelo caleidoscópico, ¿no? Que permitía miradas de distintos puntos de vista. ¿No? Eh, y eso fue lo que me llevó a cambiar incluso el que hablemos de que el modelo de Crisol lo que presenta son mapas de ruta para hacer terapia, que van desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Eh, entonces, de eso se trata, de que los mapas de ruta van dando cuenta de qué es lo que hay que tratar de poner como información en primer lugar. Después, ¿qué es lo que hay que poner? Ya no como información, sino que más bien como la información que permite que uno cree un nuevo problema para la terapia, ¿no? Y no quedarse con el problema que la gente nos trae a terapia. Eh, Ujú. el tercer mapa de ruta habitualmente, no habitualmente, sino que está centrado, ¿no? En que podamos entender que esa manera de estar funcionando cada persona, en particular el sujeto individual, no tiene que ver nomás con él, sino que tiene que ver con situaciones y relaciones significativas que lo han marcado para creer que hay que hacer tales y cuales determinadas cosas y cómo esas determinadas cosas van al mismo tiempo trayendo consecuencias con respecto a su modo de relacionarse con los otros. Y el mapa 4, que es el mapa cultural, en realidad lo que plantea es cómo es que como sujetos sociales estamos llenos de, no llenos, pero por lo menos tenemos algunos discursos culturales que nos hacen de una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, tú me preguntabas al principio, bueno, ¿cuándo llegaste a México? Yo llegué el 79, pero me queda claro que no soy mexicano. ¿Me entiendes? A pesar de todos los años que llevo en México, no tengo, ¿no?, el modelo cultural mexicano. Yo creo que tampoco tengo claramente el chileno. Tengo una mezcla, el chileno, del inglés, del mexicano, eh, pero no tengo dentro de mí una educación como tendría Julieta o tú con respecto a qué es lo que implica funcionar con los otros de una forma en la cual, desde como uno se dice hola, ¿no? Ujú. Eh, Ujú. ¿Entiendes? O sea, Entonces, vas teniendo como tus mapas. siguiendo los mapas. Ujú. Entonces, de esa forma, logramos entender a ese sujeto cómo es, ¿no? En función de cómo Ujú. se relaciona con los otros, cómo quisiera relacionarse en función de la terapia,
cómo es que funciona en función de lo que para él es significativo y lo marca como tal, y cómo es que ha tenido que funcionar en la medida que hay una serie de discursos culturales que lo reclutan para hacer de esa forma, pero que no necesariamente está de acuerdo en que haya que ser de esa forma. Esas cosas particularmente se notan en función de, por ejemplo, lo religioso, ¿no? Se notan desde luego en todo lo que tiene que ver con la ubicación geográfica, ahora con el tema de la migración, es decir, hay toda una serie de situaciones sociales que van haciendo que seamos diferentes, aunque vivamos en un mismo país, ¿no? Son ideas culturales que se han transformado o se han encarnado, podríamos decir, en nosotros, y nos hacen ser de una determinada manera que no siempre es la mejor frente a lo que estamos viviendo. Ok, entonces estos mapas de ruta, digamos, son como unas cartografías que me van Exacto, a permitir dirigir, ubicarme, direccionarme, ¿no? Hacia lo que va demandando la persona que va consultando, ¿no? totalmente. Entonces, este es parte como del primer bloque, la Ajá. enseñanza de estos mapas, Ujú. que pues también es un distintivo de lo que se llama, se conoce como el modelo de crisol, aunque bueno, está entendido en su dinamismo, pero que guardan sabiduría entonces, ¿no? ¿Cómo no? Claro, así es. Ujú. Y dentro de esa sabiduría, Javier, no dejas de lado todo lo que sumó las ideas de Michael White, por ahí al principio también David Epstein, acerca de lo que hoy en día se conoce como las prácticas narrativas, pero Ujú. además fusionas, Javier, un elemento interesantísimo eh, que es lo centrado en solución, que hay, es digamos, como una fusión interesante porque pues tenían muchas cosas en común, las prácticas narrativas y las terapias centradas en las soluciones, pero ¿cuál es la relevancia y la importancia desde tu punto de vista para que esté en el bloque? Tienes razón, ¿no? La terapia narrativa se transformó como en una especie de modelo que desplazaba prácticamente a todos los otros. Y hay muchas gentes que vienen a formarse que dicen que ya han hecho diplomados en narrativa, se han formado en terapia narrativa, etcétera, ¿no? Yo creo que la terapia narrativa solamente se puede hacer si uno sabe hacer buenas preguntas narrativas, ¿no? Ujú, No es nomás simplemente ver si acaso uno logra que las personas se cuenten otra historia, ¿no? ujú, Eh, y por lo tanto, como la terapia narrativa se extendió tanto, me pareció que era importante aterrizarla en técnicas que estén centradas en las soluciones, porque si ujú, no, la narrativa quedaba tan amplia como un modelo general que incluso desplazaba lo sistémico para algunos y se incluía en lo que se conoció como lo postmoderno, aunque White posteriormente incluso criticó el asunto, dijo, no, lo que yo hago no es posmoderno, es postestructuralista, porque me estoy basando en los filósofos postestructuralistas franceses, no estoy basándome en el posmodernismo americano. ujú, Entonces, ujú. por eso nos pareció importante poner el acento en las prácticas narrativas, pero centradas en las soluciones. Muy interesante. Hace rato mencionaste que estamos en una época, en una era donde necesitamos el diálogo, Sin duda. ¿no? Y también está incluido dentro de este primer bloque a través de las prácticas dialógicas Ujú. y reflexivas. Ya. Sin duda, yo creo que la importancia de lo reflexivo fue desde luego la gran aportación de Tom Anderson. Se murió antes de que lo quisiéramos, pero dejó mucho en lo que se pensó que era una técnica del equipo reflexivo. No, no es eso. Lo reflexivo es aprender a escuchar
con el cuerpo, ¿no? No solamente escuchar la voz y lo que se dice, para desde ahí reflexionar en función de lo que la persona está diciendo, pero que le está diciendo a uno algo particular. Y para mí eso fue el comienzo de lo reflexivo dialógico, ¿no? Y creo que influyó en todo lo que vino a continuación. ¿Quién le siguió, creo, más la pista a eso, dentro de los que se han encontrado más cerca de nosotros en México, es Paolo Bertrando, ¿no? Paolo Ujú, Bertrando ha estado desarrollando todo un modelo de entrenamiento para distintos terapeutas sobre la terapia dialógica reflexiva, ¿no? ujú. Y claro, el diálogo que plantea Paolo es justamente un diálogo en el cual lo que incluye más que nada es la emoción, ¿no? Cómo escuchar el diálogo y la emoción. Mm. ¿Por qué se menciona ahora más el cuerpo, ahora que recuerdas a Tom Anderson, quien Ujú, efectivamente sí estaba siempre muy en la mirada, ujú, en el cuerpo, ujú, pero además se agrega por Paolo Beltrando, además del diálogo, y si, situarse, ¿no? Se ujú. agrega la emoción, o sea, ¿por qué son tendencia ahora, Javier, estas temáticas dentro del mundo sistémico? Bueno, porque yo creo que lo decía un poquito antes, ¿no? De que la terapia sistémica adquirió un sello, por lo menos en términos de lo que se escribía, ¿no? Muy esencialmente cognitivo. No era tan así cuando uno veía trabajar a Luigi Boscolo o a Gianfranco Cecchin. Uno se daba cuenta que el diálogo que ellos estaban planteando incluía un acercamiento desde empático a emocional muy importante, pero no se había como puesto en relieve o no se había enfatizado eso. Y una vez que fallecieron tanto Gianfranco como Luigi, desgraciadamente, pues Paolo siguió ese rumbo, y no solamente él, sino que incluyendo a una coterapeuta mujer, que yo creo que fue un gran aporte. Yo creo que las mujeres son claramente mucho más emocionales que los hombres, ¿no? Claudia Lini. Claudia Lini, y me alegra, ¿no? Bueno, ahora está Julieta y yo sé que Julieta seguramente, cuando le veo la sonrisa me doy cuenta que está claramente reaccionando de la emoción, ¿entiendes tú? Entonces, la inclusión yo creo que antes habíamos hecho del género en la terapia sistémica, ahora incluyó, bueno, es que el género no es nomás el género, sino que es la emoción, ¿no? Y eso fue lo que permitió, yo creo, el desplazarse más hacia que el diálogo incluyera lo emocional. Es interesante la inclusión dentro del programa del modelo finlandés de los diálogos abiertos, precisamente trabajando con patologías severas, ¿no? Psicosis, esquizofrenia, delirios. Sin duda, ¿Por qué lo incluyes y de qué manera lo incluyes, Javier? ya. Mira, es como la tercera ola, ¿no? De la antipsiquiatría, Ujú. ¿no? Y para mí es realmente algo muy. Es como el gato se pisa la cola, digamos, porque yo empecé la terapia y la psiquiatría en Inglaterra con los antipsiquiatras, con Ronnie Lane, con David Cooper, que planteaban justamente el cómo es que había que pensar que el único sano de la esquizofrenia, de la familia esquizofrénica, era el loco, ¿no? Y que los que estaban realmente locos era la familia. Creo que fue un planteamiento demasiado extremo. Después Ronnie Lane se echó para atrás y dijo, no, yo no estoy pensando así. Yo creo que ser esquizofrénico ya es bastante difícil, y tenemos que encontrar una manera de entender mejor qué es lo que está pasando con el esquizofrénico y qué es lo que dice. Y eso nos ayuda en función de lo que la familia dice,
¿no? Y desde ahí es más fácil entender los delirios y entender las cosas que les están pasando. Entonces, el inicio de la terapia familiar, para mí, y yo creo que para todos los que estuvimos atentos a eso, fue la antipsiquiatría. Entonces, ver de nuevo en Jaco Seikula un estudio con mucho más investigación con respecto a la utilidad de la intervención en crisis y a la terapia dialógica, ¿no? Como una alternativa a la medicación, es un aporte muy significativo, ¿no? Que nos vuelve a que podamos entender de que detrás de un diálogo de una persona psicótica, ¿no? Que ni siquiera le es fácil hablar con otros. Hay un diálogo que sin embargo se puede relacionar con otro. Ujú, Y creo que desde ahí llegar a ver cómo la terapia, no solamente con el esquizofrénico, sino que con cualquier otra persona, ya sea pareja, ya sea individuo, siempre que alguien habla, ¿no? Está hablando con otro. ujú, Uno cree que uno habla solo, pero no, uno siempre está hablando con otro. Lo que dice está hablando con otro, ¿no? ujú, ujú, Esto me parece que es muy importante para entender la terapia individual dialógica, ¿no? Para entender de que la persona con la que estamos hablando no solamente tiene una voz y hay que entender lo que dice, sino que tiene un movimiento, como yo tengo un movimiento del brazo, de las cejas, y todo eso es lo que está incorporado en el diálogo que estamos teniendo. ujú, ujú, Y de repente eso incluye la posibilidad de que tú me preguntes cualquier cosa con respecto a lo que yo estoy diciendo, porque aunque yo creo que estoy hablando solo, en realidad estoy hablando para ustedes y con ustedes. ujú. Así es. Importantísima y sobre todo en la vanguardia, los diálogos abiertos y bueno, dentro de todo esto, porque hemos visto como en este recorrido que necesitamos unos mapas de ruta para poder desplazarme, la importancia que tiene de poder tener estos mapas, estas cartografías, ¿no? De ruta para poder dirigirme y a partir de ahí aplicar las prácticas narrativas más las prácticas centradas en las soluciones, a Ujú, partir, digamos, también de un diálogo relacional, ujú, tomando en cuenta el cuerpo, tomando ujú, en cuenta las emociones ujú, y especializándose en el diálogo para trabajar casos ya severos, como ujú, una psicosis en nuestros consultorios, desde la cartografía y el abordaje individual. Y también veo, Javier, que resaltas la importancia del trabajo personal del ujú. terapeuta individual sistémico, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué se mantiene esta tradición en las formaciones sistémicas, entendiendo que, bueno, pues la creación de la familia de origen del terapeuta, el taller, este, también la familia de origen del terapeuta de pareja y ahora bueno, el taller de terapia individual del terapeuta y el terapeuta. la inclusión de un taller vivencial en Mm, la especialización que hacemos, incluso en la maestría, nos parece que es la manera en la cual realmente se aprende qué es lo que estamos enseñando. ujú, Se termina de experienciar, de vivenciar, ¿no? Lo que implica meterse en ese mundo, pero no de otros, sino que de uno mismo. Entonces, todos los cursos a nivel de maestría, especialización que nosotros hacemos, siempre incluye la creación de un taller específico en el cual justamente en ese taller les permitimos ir abordando los distintos mapas de ruta que tendrían que abordarse cuando hagan terapia individual, pero a nivel de la experiencia personal. De eso se trata, ¿no? Ayer que hemos ido creando y que ahora estamos creando también para esta especialización. ¿Por qué es importante aplicar estos mapas de ruta, perdón, en la persona del terapeuta?
Mira, porque si no quedan a un nivel como de que uno más o menos los entiende, pero no sabe la profundidad que tienen, Ya. ¿no? Ujú, Cuando los logra vivir en función de la profundidad que tienen para entenderse uno mismo, te permite que tu paraguas del que hablabas antes, de comprensión, esté mucho más a la mano, ujú. ¿no? Que simplemente a nivel de haberlo aprendido. Es como que ahora lo aprendes con todo, Integrado. integrado. Sí. Ujú. Javier, me llama la atención y me llamó la atención hace tiempo que utilizaste, no sé si estoy en lo correcto, pero bueno, aquí estás, el tema de las prácticas sistémicas complementarias, no sé si fue así, porque en Ujú, el programa también estás incluyendo, bueno, medio lo mencionamos, el posicionamiento, el enneagrama, el mindfulness, ujú, que en la tradición clásica de las formaciones en terapia sistémica, pues no aparecían esas ujú, palabras, o por lo menos no estaban como insertadas en los programas. Sin embargo, ujú. dentro de este programa que armaste, estás incluyendo este tipo de prácticas complementarias. No sé si así fue o cómo lo definiste, Javier. Mira, va por la misma línea que estábamos comentando, ¿no? De Ujú, la posibilidad de que el terapeuta logre interesarse más en entenderse un poco a sí mismo, pero no nomás como una terapia, sino que en función de los recursos que uno tiene en relación con cómo uno funciona normalmente, ¿no? Hay terapeutas que por su manera de funcionar son más cognitivos y tratan de entender todo para que les haga sentido. Yo soy así, por ejemplo, ¿no? Y he tenido que dedicarme bastante a ver cómo desarrollar habilidades emocionales, ¿no? Porque muchos de los pacientes que veo traen lo emocional a flor de piel, ¿no? Entonces, cada terapeuta en función de cómo es, tiene que ver cuáles son recursos para su manera de ayudar a pacientes de distintas características y cuáles son sus limitaciones. Y entonces la utilización del eneagrama en este caso tiene que ver con cómo es que uno se posiciona frente a los pacientes individuales en función de cómo uno es habitualmente. Y el eneagrama creo que es un mapa muy útil con respecto a lo caracterológico, ¿no? Que es básicamente lo que tiene que ver con el modo de funcionamiento que incluye no solamente el modo de ser, sino que también el carácter, ¿no? Y por lo tanto, cómo es que uno tiende a relacionarse preferentemente con los otros, ¿no? Oye, Javier, el concepto del enneagrama es un concepto ya de tiempo, ¿no? Sí, claro. Ujú, Pero sin embargo, a mí me da la impresión de que estás aplicando como desde lo contemporáneo, por ujú, así decir, desde la sabiduría ya compleja que tiene este momento ujú, del desarrollo de la humanidad. O sea, no lo estás aplicando como se aplicaba en los años 60, ¿no? Sino ya desde otra sabiduría. ¿Va ujú. por ahí? ¿O cómo lo estás como tomando hoy en día el enneagrama? Sin duda, mira, yo empecé a utilizar el eneagrama en la terapia de pareja y la separación, ¿no? Porque me parece claro que es una de las situaciones más frecuentes y más dolorosas que nos toca a menudo vivir, ¿no? Y yo creo que cuando estamos frente a una situación de separación de pareja, tenemos que recurrir o recurrimos habitualmente a nuestra estructura defensiva personal. Y esa estructura defensiva personal se origina en el carácter, se origina en cuando nos damos cuenta de que no nos van a querer tanto como nosotros nos hubiera gustado que nos quisieran, sino de que tenemos que desarrollar habilidades o estrategias defensivas para poder funcionar sin que nos vaya tan mal, ¿no? Y esa ha sido siempre mi idea, ¿no? De lo importante en relación con el eneagrama
no es si uno es como es, sino que cómo es que en determinados momentos aparecen esas estrategias defensivas, tanto en la pareja como en el funcionamiento de uno como terapeuta, que lo hace tener recursos más de un tipo que de otro, ¿no? Entonces, no se trata de que digamos, este terapeuta es así, ¿no? Sino que se trata de, en función de cómo es y cómo funciona normalmente, o cómo ha funcionado frente a situaciones límites y estrategias defensivas, cómo es que eso le da habilidades y le da limitaciones. ¿Y qué hacer con eso? Ujú. Ahí es donde me imagino que la persona del terapeuta y el centro del terapeuta debe de ser importante para, dentro de estas cartografías, poder ir tomando un mapa que más influya como una hipótesis, ¿no? En ese sentido, y en eso está pensado incorporar el mindfulness y la terapia corporal, o desde dónde piensas incorporarlo, Javier, para esta especialización. Tienes razón, desde ahí mismo, digamos, ¿no? Yo creo que para lograr estar en mayor contacto con el cuerpo y con lo emocional, se requiere de estar más en contacto con el cuerpo, para saber exactamente cómo es que el cuerpo responde, uno tiene que estar más en contacto con eso, cosa que no es tan fácil. Eh, las técnicas budistas lo empezaron a hacer hace mucho tiempo. Después se ha tomado mucho más en cuenta con la terapia cognitivo-conductual, con la técnica del mindfulness. De tal forma que se ha visto que hay una clara relación entre la posibilidad de que uno esté como más abierto, ¿no? Si tiene la mente más despejada y no llena de cosas como habitualmente nos pasa cuando estamos normalmente dejando que la mente se haga cargo de lo que quiera, ¿no? Entonces, desarrollar técnicas de mindfulness me parece muy importante para el terapeuta y para que el terapeuta las pueda utilizar cuando se requiere utilizar en las terapias con personas que tienen problemas de ansiedad, problemas en los que el mindfulness se ha mostrado más importante y más útil. Y el mindfulness, si se acompaña de la terapia psicocorporal, son dos cosas que realmente se complementan bastante bien, ¿no? Porque si desde el mindfulness uno tiene posibilidad de estar más en contacto con cómo es que el cuerpo mismo está reaccionando y estar más atento a cómo es que está, desde luego que la terapia corporal permite que tú te des cuenta de dónde es que hay determinados nodos, ¿no? Que de alguna forma dan cuenta de situaciones emocionales que se han quedado un tanto estancadas. Y por lo tanto, resolverlas ayuda a que uno tenga un mayor desarrollo de la visión del cuerpo, ¿no? En ese sentido, pues no sé si lo hemos mencionado, pero Tom Anderson, para desarrollar el modelo de la terapia reflexiva, se pasó 3 años observando a una terapeuta corporal Ujú. y viendo qué es lo que la terapeuta corporal observaba, ¿no? Del paciente que tenía, para tratar de ver cómo entender al cuerpo. Entonces, para mí es como incluir técnicas que permitan que el terapeuta vaya desarrollando habilidades para cómo observar y entender al cuerpo. ¿Costó mucho trabajo, Javier, permitir ingresar como al mundo sistémico las prácticas complementarias? Que no, Fíjate que todavía, no. Ujú, curiosamente, qué bueno que lo preguntas, porque yo me he encontrado con artículos recientes, ¿no? Ni siquiera desde lo sistémico, sino que desde lo psicoanalítico, ¿no? Y cómo desde lo psicoanalítico se empieza a hablar, ¿no? De la importancia que tiene para la mentalización, que es una técnica que se está utilizando mucho y que nos interesa mucho incluir también en esta especialización, porque se ha utilizado con éxito en trastornos límites de personalidad, que son justamente aquellos estados en que la emoción predomina y uno no logra pensar, sino que hay que aprender a pensar de nuevo y que se originan, de hecho, en situaciones de alteración que habitualmente provienen de apegos un tanto desorganizados o inseguros, ¿no? Entonces,
La mentalización ha hecho como mención, ¿no?, de lo útil que es para la mentalización algunas otras técnicas alternativas, como el mindfulness, ¿no? En el fondo, el tema que se está planteando es cómo incluimos a la mente como algo más integral, ¿no? Y la mentalización como técnica, particularmente en pacientes que cada vez son más frecuentes, que tienen trastornos límites de personalidad, requiere, ¿no?, de que logremos ayudarles a pensar más allá de lo que reaccionan emocionalmente. Ya. Entonces, a través de un rodeo muy curioso, Ujú. que es el de la mentalización, se ha empezado a ver la importancia que pueden tener técnicas que estudian más profundamente a la mente. Ujú. Ujú. ¿Qué te parece el rodeo? Me parece muy interesante y me quedo pensando en los modelos Ujú. antiguos propuestos, donde tenían una formación, un diplomado en terapia individual sistémica, pero era más un programa o programas donde se favorecía más el estudio del psicoanálisis, como tratando de embonarlo, ¿no?, con las prácticas sistémicas de los años 80, Ujú. ¿no? Sobre todo de los años 90 a lo mejor, este, que no hacía tanto sentido. Y yo me quedo con esta sensación de que sí se está incluyendo algo, pero que no es todo, ¿no? No es todo los dos bloques. ¿Qué Ujú. piensas de eso, Javier? ¿Lo habías visto tú también, ese fenómeno? Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que hace algunos años hubo, particularmente en Estados Unidos, ¿no?, el desarrollo de lo que se llamó el psicoanálisis relacional, ¿no?, que incluyó cosas de lo sistémico, pero sin abandonar lo psicoanalítico y la interpretación como tal, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante actualmente, por lo menos en lo que tiene que ver con la mentalización, es que no está incluida la interpretación, ¿no?, sino que está incluida el que uno logre desarrollar habilidades de desarrollar lo mental, pero sin que haya alguien que le esté interpretando lo que está pensando. Y me parece que eso es un cambio bastante radical, que Que- distingue, que siempre ha distinguido a lo sistémico de lo psicoanalítico. Los sistémicos no interpretamos, ¿no? Los sistémicos preguntamos y vamos encontrando cómo las cosas son más amplias de lo que de alguna manera uno cree, pero no interpretamos en general. Hay algunos que están Sí, sí, interpretando mucho, pero eso no son necesariamente tan sistémicos como nos gustaría ser. ya. Ujú. 9 módulos. ¿Cuánto tiempo dura el programa? ¿Va a tener práctica? ¿Cómo está armado en ese sentido? ¿Es teórico? ¿Es práctico? ¿Cada cuánto es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? Bueno, es como lo estamos haciendo todo actualmente, entre presencial, en línea, ¿no? No podemos, habitualmente se dice híbrido. Yo creo que no es, tampoco es en línea, porque para hacerlo en línea tendríamos que tener todo un material previo para que se leyera y seguirle el paso. No, esto es clases presenciales que preferimos que la gente asista, pero que si viven fuera de la ciudad o les resulta muy difícil venir, entonces puedan también asistirlo en línea. Se hace los días sábados todo el día y el domingo en la mañana. El sábado se utiliza como para abordar la bibliografía y con ejercicios durante ese día a cargo de un docente o dos, y al día siguiente se busca la manera de que ese día los alumnos traigan un caso o dos casos que estén viendo en terapia individual.
no necesariamente para que se supervisen, sino que para que se haga una consultoría. Es decir, que el docente participe en la sesión, ¿no? Y permita que entonces la sesión tome un determinado rumbo. Entonces es teórico práctico en el sentido del sábado, pero más práctico el día domingo. Con atención clínica en vivo o análisis de algún caso relatado en un video, pero hay Exacto. trabajo, no es nada más la plática, la clase teórica, sino incluye también el manejo práctico, Sin duda, sin duda. Eso, clínico. eso le llamamos especialización, porque nos importa que adquieran habilidades, herramientas, ¿no? Que les permitan hacer terapia individual. Ujú. ¿Cuánto dura la especialización, Javier? Fíjate que yo siempre he creído en el embarazo de 9 meses. Ujú. Sí. Eh, Mm, entonces, todas las especializaciones que hacemos duran 9 meses. muy bien. Muy bien. Y es sábado y domingo, es un fin de semana al mes, dos Un, fines de semana, un fin de semana al mes. 9 meses, un Nueve fin de meses semana al mes. al mes, ¿Quién con es, bibliografía actualizada con respecto ujú, a lo que se manda previamente, etcétera, ¿no? Sí. quiénes forman la plantilla docente, Javier? Mira, la plantilla docente justamente eh, es la plantilla con los docentes de Crisol Ujú, que más han estado atentos a a los distintos colegas internacionales que han venido, ¿no? A México, como Paolo Bertrando, como Jaco Seicula y sus gentes. Es decir, seguimos la tradición de hacer una formación que esté lo más actualizada posible con los maestros que están muy al día con lo que se ha ido trayendo de Europa, ¿no? También de Estados Unidos, pero no tenemos más que el practicum como gente que van a traer de Estados Unidos, vamos a traer de Estados Unidos. Pero esa es la plantilla docente, es decir, no solamente los docentes más experimentados, sino que los que se hayan ido actualizando cada vez más en los modelos contemporáneos. ujú. Eh, la sede, el Instituto Crisol, ¿dónde se ubica? ¿Es fácil llegar? Sin duda, ¿no? San Pedro de los Pinos, calle 23, número 15. El metro de San Antonio está a 2 cuadras. eh, es un barrio bastante tranquilo, ¿no? Medio como provincia, ¿no? Donde hay 2 o 3 lugares cercanos para comer, etcétera. Está realmente bastante bien. Julieta tiene fotos de las instalaciones nuestras que seguramente en algún momento les va a compartir para que vean de qué se trata venir a Crisol. Bueno, Javier, pues bastante completa la información. Yo me quedo como con esta pregunta, o sea, ¿por qué deberían de elegir la especialización en terapia individual sistémica de Crisol? Yo lo único que puedo decir al respecto es de que en parte por mi formación como psiquiatra y como terapeuta familiar, que me siento parte de un movimiento desde que se inició, ¿no? Y que lo inicié afortunadamente en Londres, en el tiempo en que esto inició, y que pude conocer a lo largo de mi formación prácticamente a todas las figuras, desde pioneras hasta actualmente más representativas, es que me ha llevado a estar, yo diría, bastante actualizado, ¿no? En lo que es el movimiento de la terapia sistémica. Y a mí lo que me interesa es, desde luego, compartirlo, ¿no? Y entonces, para mí ese es como, yo te diría, si yo pienso de qué se trata hacerlo, es compartir conmigo lo que de alguna forma he ido adquiriendo como método de actualización en la terapia sistémica a lo largo de su evolución. Javier, ¿quiénes pueden inscribirse Eh, a la especialización en terapia individual sistémica de Crisol? Mira, esta especialización, así como la terapia de pareja, la hicimos
inicialmente como una manera de titular a nuestros alumnos que habían cursado la maestría, ¿no? Que nos pedían tener más habilidades para la terapia de pareja y ahora más para la terapia individual, ¿no? Entonces, habitualmente quienes lo cursan son gentes que ya, o sea, provienen de nuestra propia formación o de otras escuelas en que han tenido una formación en terapia familiar, pero que no han tocado lo que implica la terapia individual sistémica, porque no se toca o se ofrece de una manera muy, para mí, indefinida, ¿no? Como terapia integrativa, como, no sé, varios nombres que han aparecido. Eh, entonces, aunque en un principio implica el que quienes vengan a formarse sean gentes que tengan una maestría en terapia sistémica, nos parece que no todos tienen una maestría en terapia sistémica, pero sí hay terapeutas que se interesan por adquirir más habilidades que las que de alguna manera tiene su propio marco teórico. Entonces, si son gentes que, primero que tengan que tener alguna formación en lo sistémico, y en segundo lugar, que tengan una experiencia como terapeutas de por lo menos 2 años, ¿no? Para que cuando vengan con nosotros tengan la posibilidad de adquirir nuevas habilidades que van a permitirles hacer una terapia individual que vaya más allá del acompañamiento emocional, ¿no? Porque creo que muchos terapeutas que dan terapia individual lo que hacen es un acompañamiento empático, ¿no? Ya sea humanista, gestáltico, de algún tipo, pero es un acompañamiento emocional, más que una terapia que lo que pretende es producir algún cambio. Ujú. ¿No? Así es. Ok.